y en izquierdo. ¿Por qué, doctores? Porque habitualmente enfermedad de Crohn tiene predominio de colon derecho y CUSI es de predominio izquierdo, doctores. CUSI siempre va a afectar recto. CUSI hace sus lesiones continuas, empieza en recto y se va avanzando de manera retrógrada, doctores, va hacia atrás. Mientras que enfermedad de Crohn, doctores, pocos pacientes tienen afección rectal, ¿de acuerdo? Sus lesiones son en saltos, es decir, vamos a tener zonas sanas y zonas enfermas o zonas alteradas, doctores, macroscópicamente alteradas. Crohn, doctores, tiene una diferencia con CUSI. Crohn, si bien es cierto, es de predominio derecho, pero podemos encontrar lesiones en colon izquierdo, doctores, e incluso hay reportes de casos que tienen afección de esófago, doctores, por enfermedad de Crohn, ¿de acuerdo? Entonces, mientras que CUSI, pocas veces vamos a ver que realmente afecte el colon derecho, doctores, es más autolimitado hacia el izquierdo, ¿ok? Entonces, las imágenes macroscópicas, doctores, ya son segmentos intestinales fijados en formol y esta es una imagen macroscópica de enfermedad de Crohn. Recuerden que platicábamos que enfermedad de Crohn, doctores, lo que hace es que su afección es transmural, va a afectar la totalidad del colon o de la pared colónica. Y entonces, doctores, va a ser una imagen en empedrado, que la mucosa conservada es lo que simularía el empedrado. Las calles con piedras que lleguen a ver ustedes que todavía están en Cuernavaca o en algún pueblillo que visiten, si se fijan, las piedras son así, o sea, están acomodadas y se ven muy prominentes precisamente. Eso es lo que sucede en enfermedad de Crohn, doctores. La mucosa conservada va a tomar esa imagen de empedrado, ¿ok? Y las áreas entre ellos, va a haber espacios que pierden la mucosa porque se fisuran. Y esas fisuras o úlceras, doctores, son úlceras lineales. Si se fijan, es una línea continua, vean. Entonces, y también le llaman imágenes en riel, doctores. ¿Por qué? Porque vean, están como si fueran los rieles del ferrocarril, doctores, que están las líneas completamente lisas, ¿ok? Entonces, vean otro de los datos importantes, este segmento está conservado y la mucosa que alcanzamos a ver en esta orilla también está conservada. Ok, este es otro segmento intestinal con enfermedad de Crohn, doctores, e igual vean la mucosa conservada y la mucosa dañada, sobre todo hacia este lado, vean las áreas que son en empedrado y esta zona de acá y las fisuras lineales, doctores. Ok, es el mismo segmento intestinal, doctores. La porción que está hacia acá y esta porción son los segmentos conservados. Este es el segmento con afección. Y vean cómo tiene la imagen en empedrado, imagen en empedrado, imagen en empedrado. Y estas son las zonas de las úlceras o las fisuras que tiene previamente. Sobre todo estas blancas, doctores, ya son formaciones de cicatrices, ok, ya son las fisuras que vemos. Ok, nos acercamos, doctores, y vean nuevamente la imagen en empedrado que corresponde a la mucosa conservada y estas zonas donde prácticamente ya no vemos mucosa conservada. Nos acercamos, doctores, y esta es la zona que veíamos blanca y que les decía yo que corresponde a las zonas de fibrosis por las fisuras o las úlceras. Estos intestinos corresponden a CUSI, doctores. En CUSI dice que forma pseudopólipos. Si dice pseudo es que no son en realidad pólipos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que forman los pseudopólipos en la enfermedad de CUSI? En CUSI, doctores, lo que sucede es que solo se va a afectar la mucosa y la mucosa que está afectada, doctores, o la mucosa que se daña se pierde prácticamente
Y entonces lo único que vemos en estas zonas, que es a lo que se le llama pseudopólipos, en realidad corresponde a la mucosa que aún está conservada o que no está ulcerada, doctores, ¿ok? Esos son los pseudopólipos, son los restos que hay de la mucosa. Entonces, si se fijan, todo el segmento intestinal, doctores, tiene afección y solamente vemos la afección limitada a la mucosa. No vemos que se vean esas zonas blanquecinas de úlceras o de fisuras lineales como hace enfermedad de Crohn. Y entonces este cuadrito que viene muy parecido en su libro, o lo pueden encontrar en la red, doctores, y que cómo es que realmente vemos microscópicamente la enfermedad de Cusi y la enfermedad de Crohn, doctores. Entonces, Cusi, hasta la dije, Cusi les decía, vamos a ver qué afecta el recto, y dice que más del 90%, casi la totalidad de los pacientes con enfermedad de Cusi va a tener afección rectal, doctores. Sus lesiones son continuas, pocas veces van a afectar íleon terminal, porque les decía yo, sobre todo se limita, Cusi sí es de las que se limita del lado derecho, del lado izquierdo, doctores, perdón. El compromiso dice que es de forma difusa y que la mucosa se ve friable, es porque les decía, es limitado solo a la mucosa Cusi, doctores. Entonces, la profundidad de las lesiones es solo mucosa, doctores. En Cusi no vemos otro sitio dañado. Necesita tener la mucosa muy lesionada, muy ulcerada, adelgazada la pared por tanto daño, doctores, para que se perforen. Lo que sí es un hecho es que Cusi es el que se va a asociar mucho más frecuente con la aparición de adenocarcinomas, doctores, ¿ok? La pared va a estar normal, doctores, no va a estar engrosada, porque lo que afecta es la mucosa y de hecho la puede adelgazar por la lesión que ocasiona. Los abscesos crípticos, doctores, corresponden, recuerden que la cripta es la glandulita que vemos. Un absceso, doctores, corresponde al depósito de neutrófilos en la luz de la foveola o de la cripta o de la glándula, como le quieran llamar. Esos son abscesos crípticos. Y los abscesos crípticos los vemos, tanto el absceso críptico como la criptitis, que es la inflamación, que veamos infiltrado de linfocitos en la foveola, doctores, va a ser casi exclusivamente de Cusi, doctores. Los abscesos sí, los abscesos solamente los vemos en Cusi, podemos ver criptitis en ambas, doctores. Los pseudopólipos solo los vemos en Cusi. Los granulomas, no hay granulomas en Cusi, doctores. Las fisuras, tampoco hace fisuras. Si ustedes hablan de fisuras, significa que está afectando la totalidad de la pared. Y vemos así cómo se separa el tejido. Vemos en la biopsia, doctores, que ustedes nos llegan a enviar, vemos cómo se separa el tejido, o vemos, por ejemplo, una parte que aún está conservada y la parte donde se fisuró, vemos cómo se está separando el tejido, la mucosa, doctores. Y los agregados linfoides los podemos observar, sí, doctores, pero solo donde veamos que la mucosa está dañada. Si la mucosa está normal, no tenemos por qué ver agregados linfoides en Cusi, doctores. Si vemos agregados linfoides que no estén asociados con lesiones de la mucosa, apuesten que eso es Crohn, doctores, ¿ok? ¿Qué es lo que vemos en la enfermedad de Crohn? La mayoría de los pacientes con enfermedad de Crohn, doctores, el recto está respetado, ¿sí? Es una de las características que les ayuda incluso a ustedes clínicamente, endoscópica o colonoscópicamente, doctores, a poder identificar si el paciente tiene más probabilidades de tener Cusi o Crohn, dependiendo de cómo es que ustedes vean el recto. Las lesiones son en salto, les decía, áreas conservadas o áreas sanas y áreas enfermas. Las lesiones, doctores, en íleon son frecuentes. ¿Por qué? Porque el íleon está del lado derecho del colon, ¿de acuerdo? Y les decía, incluso hay lesiones que pueden afectar el resto del tracto gastrointestinal. La imagen que van a ver en la mucosa, doctores, son las imágenes en empedrado o las úlceras lineales. La afección en Crohn es transmural, doctores, esa es la característica. La pared engrosada
es típico que veamos una pared gruesa en enfermedad de Crohn por la fibrosis que se ocasiona por la formación de las fisuras, doctores. Los abscesos crípticos, habitualmente no hace abscesos crípticos Crohn, doctores, ¿ok? Los pseudopólipos no los vemos o no se forman en Crohn. Los granulomas, dice aquí que son frecuentes. De hecho, en muchos libros, si ustedes leen enfermedad de Crohn, les va a decir que los granulomas son un dato patognomónico para que diagnostiquemos Crohn. No, doctores. En los casos que he visto de Crohn, solamente en uno he visto formación de granulomas y los granulomas deben de ser no calcificantes. Si son calcificantes, el diagnóstico en automático es tuberculosis, doctores. Las fisuras, obviamente las fisuras son típicas de Crohn, doctores, y los agregados linfoides están asociados a la fisura, pero aparte de todo, los agregados linfoides son transmurales, doctores, ¿de acuerdo? ¿Dudas o preguntas? Yo tengo una rápido. Es que me confundí un poco. Entonces, ¿los granulomas no los vamos a ver presentes ni en GUSI ni en Crohn? ¿O sí en GUSI? ¿Otra vez, Olivia? Es que me confundí un poco. Los granulomas los vamos a ver presentes, entonces, ¿no los vamos a ver presentes entonces en GUSI y en Crohn? ¿O en GUSI sí están presentes? Sí vemos granulomas en Crohn, pero no es frecuente como los libros dicen. ¿Ok? Los granulomas solo los vas a ver en Crohn, en CUSI no. Ok. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Ok. Entonces, la siguiente patología que vemos, doctores, porque también es de las frecuentes, es la enfermedad diverticular. La enfermedad diverticular, como el resto de los divertículos que vimos del tracto gastrointestinal, doctores, para que sea divertículo, primero tiene que ser una formación sacular. Segundo, cuando la vemos al microscopio, esa formación sacular, doctores, debe de estar o debe de tener todos los componentes del tejido, del órgano donde se originó, todas las capas, si no, no es un divertículo, doctores, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante que veamos enfermedad diverticular? La enfermedad diverticular se puede aparecer en cualquier segmento del colon, sí puede aparecer en cualquier segmento del colon e incluso en apéndice secal, doctores, pero es más frecuente en colon sigmoides, doctores. Es donde lo vemos más frecuentemente, donde ustedes lo van a ver más frecuentemente. ¿Por qué es importante verlo? Porque la complicación de la enfermedad diverticular, doctores, es que se perforen los divertículos y entonces al perforarse el tejido, los apéndices epiploicos, doctores, se van a adherir muy bien a la pared y van a formar un plastrón que si ustedes entran clínicamente y en el momento quirúrgico van a palpar una zona aumentada de consistencia que les puede recordar a una neoplasia maligna. Y entonces muchos de los segmentos intestinales de colon sigmoides que nos llegan a veces a patología, llegan con el diagnóstico de cáncer, probable cáncer. ¿Y qué creen? O sea, normalmente los patólogos cuando recibimos un colon sigmoides, o sea, ya sabemos que la mayoría van a tener divertículos, doctores. ¿Ok? Entonces, es importante que conozcan la enfermedad y que sepan dónde es el sitio más frecuente. ¿Cómo es que ustedes van a ver una enfermedad diverticular en la colonoscopía? Se refiere como una imagen en queso Gruyère, porque ustedes entran, ¿sí? O sea, todo esto es la luz, este espacio es la luz, y conforme ustedes van ingresando, van a ver el colon sigmoides y le van a ver los hoyitos como el queso Gruyère, como el crecito que les ponen en las caricaturas, doctores, que tiene hoyitos. Así se ve colonoscópicamente. Entonces, los divertículos, doctores, son formaciones saculares o son proyecciones hacia la serosa, ¿ok? O sea, hacia afuera. Entonces, ¿cómo es que vamos a ver nosotros ya la pieza, doctores? Esta es una serosa y esta es otra serosa. Y la parte de aquí en medio es la luz, ¿ok? Lo corté a la mitad, es un corte longitudinal del segmento intestinal.
y entonces vean cómo esta parte de la mucosa formó este saquito, este es el más grande, este es otro grandote, pero está ocupado, doctores, y lo que tiene es material fecal, ¿ok? Eso es lo que se acumula en los divertículos, popó, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al microscopio nosotros vemos así, el saquito hecho, doctores, vean, tiene su mucosa, esta es la capa muscular que aquí continúa, pero solamente está adelgazada, pero ahí está, doctores. Entonces, la complicación más frecuente de la enfermedad diverticular, doctores, es que precisamente por la presión que se ejerce en ese segmento intestinal, se va a romper la pared y entonces se perforan. Es la complicación más frecuente de la enfermedad diverticular. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Doctora, Sí. entonces, o sea, un divertículo podría definirse como un trastorno genético de crecimiento celular, el cual presenta las 4 capas. No. No, no es, o sea, no es genético porque el que tú tengas divertículos no significa que tu papá pueda tener divertículos o que tus hijos vayan a tener divertículos. ¿Ok? Tiene muchas causas, es multifactorial, ¿ok? Pero sobre todo está implicada la dieta, ¿ok? Si nosotros aumentamos la ingesta de fibra, no vamos a sufrir estreñimiento. Y lo que sucede, la mayoría de los pacientes que van a presentar una enfermedad diverticular son pacientes que sufren de estreñimiento y que van a tener incrementado la presión precisamente intestinal. Y entonces al aumentar la presión intestinal, lo que hacen es que forman estos saquitos porque se adelgaza la pared. ¿Sí? Sí, muchas gracias, doctora. ¿Alguien más? Hola, hola, doctora. Romero Campo, a ver. Bueno, mencionó que se daba la formación de lo que era el plastrón. Pero ¿Otra vez? Ajá, había dicho que se daba la formación de lo que es un plastrón, pero no entendí Ok. muy bien qué era. El plastrón se le llama así, doctor, cuando se perfora cualquier órgano se llega a perforar y se va a sellar con el tejido adiposo que tenga cerca. En el caso del colon sigmoides, quien lo sella son los apéndices epiploicos, que es el tejido adiposo que tiene cerca. Si se perfora, por ejemplo, el apéndice, quien forma el plastrón es el epiplón, que es lo que está más cerca del apéndice. Si se perfora el estómago, quien forma un plastrón es el omento, ¿ok? O el epiplón también, que así se le llama. Entonces, normalmente el plastrón se va a formar cuando tienes algún proceso en el que un órgano se perforó, ¿sí? Y va a tratar de sellar esa perforación. Es una respuesta inflamatoria para tratar de contener toda la reacción que se pueda originar secundaria a la perforación, ¿sí? Sí, doctora, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Yo, doctora, es que tuve un problemita aquí con el micrófono. ¿Qué pasó, Emiliano? ¿Me escucho bien? ¿Sí? Ok. Entonces, si yo quisiera definir a un divertículo, simplemente sería una proyección hacia la serosa. Sí, una proyección hacia la serosa, una formación sacular que contenga todas las capas del órgano del cual se originó, pero siempre tiene que ser hacia el exterior, ¿ok? No es hacia la mucosa, porque recuerden que la diferencia o la definición de pólipo es una proyección hacia la mucosa, una proyección de la mucosa hacia la luz. Ok, y entonces la Si función ustedes no especifican hacia dónde es, si es hacia el interior o hacia el exterior, podemos hablar de un pólipo. Ok, doctora, entonces la función de estos divertículos va a ser almacenar popó. No, no es función. No tienen una función. Los divertículos no tienen una función. ¿Ok? Los divertículos son
saquitos, se van a formar, se forman sacos, es como si formaras bolsas, o sea, son dilataciones que se van a formar de manera anómala en el segmento intestinal. Entonces, no tienen ninguna función, pero como es una bolsita, doctores, y por el colon pasa la materia fecal, pues es como si tú estuvieran aventando dulces y abrieras los brazos, pues seguramente vas a cachar algo. Así le pasa al divertículo. Está el saquito formado y está pasando la popó, pues obviamente allí se va a ir quedando y se va llenando, y conforme más se va llenando, pues se dilata más y se forma más grande el divertículo. ¿Sí? Pero no es una función. O sea, una función es algo que le corresponde hacer a ese órgano, a ese tejido, porque así es siempre. ¿Ok? No todos tenemos divertículos. Y si no tuviéramos divertículos, entonces no funcionaríamos de manera adecuada, porque nos faltaría el divertículo que sirve para contener la materia fecal, según esto, ¿no? Entonces, no es una función. Lo que sucede es que como forman sacos, ese saco se va a llenar de popó. ¿Sí? Muchísimas gracias, doctora. Doctora, Sí. una pregunta. Sí, Abril. Entonces, ese saquito cuando se rompe es por eso que se ven los como en queso. O sea, o No. aquí son. La imagen que ustedes ven macroscópicamente, colonoscópicamente, se llama imagen en queso Gruyère, porque esos hoyitos que ustedes ven corresponden precisamente a los saquitos. Es como si han visto las gradillas en los laboratorios que tienen todos los tubitos de ensayo. Sí. ¿Sí? Abril. Sí. Ok. Si tú te paras así y ves por encima la gradilla, no ves realmente el tubo. Lo que ves es la boquita del tubo. ¿Ok? Solo ves los hoyitos. Haz de cuenta que así es como tú estás viendo esta imagen en queso Gruyère, es porque ustedes solamente están viendo la luz. Ajá, Si esa sería vieran ustedes... ¿Otra vez, Abril? Esa sería como la entrada únicamente. Así es. Ah, ok. Si ustedes vieran por fuera, en lugar de ver hoyitos, verían redondito, que sería el fondo del divertículo. ¿Ok? Sí, doctora. Y del lado lo vemos así, el saquito como es. Sí, ya, doctora, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Doctora, ¿sí me escuchó? Sí, Fernando. Ah, ok. Bueno, yo lo definí como los divertículos, que son protusiones o formaciones saculares que están caracterizadas por tener todas las capas de las vísceras de la víscera hueca donde se originaron. ¿Está bien o...? Sí. Sí. Recuerden que deben nada más de decir que debe de contener todas las capas y que debe de ser hacia el exterior, ¿ok? Como le quieran decir, sacular, como le quieran decir, pero que tiene que ser hacia el exterior. Sí, doctora, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Ok, entonces ahora vamos con las neoplasias de colon. Esta imagen creo que sí viene del Robbins, creo que sí la saqué de allí. Pero bueno, está mal, está incorrecta, ¿de acuerdo? Aquí les ponen según que esto es un continuo. No es así. Dijimos que los pólipos son benignos, los adenomas son premalignos, ¿cierto? Entonces, aquí les ponen que según inicia una hiperplasia, que después conforme va creciendo hace displasia leve, displasia moderada, displasia severa, luego se forma polipoide, después se forma una neoplasia, se ulcera y se forma la neoplasia o el cáncer, ¿de acuerdo? No. Vamos a tomar en cuenta nada más esta imagen, doctores, para explicar lo que les comentaba cuando vimos pólipos y adenomas. Los pólipos y los adenomas pueden ser sésiles si se originan directamente de la mucosa o pediculados si tienen un piecito de la mucosa conservado y sobre ese piecito se forma el pólipo, ¿ok?
Entonces, sésil y pediculado, doctores. ¿Cuál es el que ocasiona más sintomatología? El pediculado. ¿Por qué? Porque si pensemos que de aquí a esta línea es la luz intestinal y aquí viene la materia fecal en esta dirección, pues va a pasar y va a empujar al pólipo hacia adelante y cuando pasa la popó, se regresa. ¿Ok? Y entonces en ese golpeteo, doctores, produce sangrado. Y entonces los pacientes con lesiones pediculadas son más propensos a tener sangrado, ¿de acuerdo? No un sangrado así abundante, pero sí se pueden percatar de un sangrado ellos a lo mejor al limpiarse, o si son pacientes que sean muy atentos en todo lo que les pasa, pueden ver que sus heces tienen restos o estrías de sangre, doctores, ¿ok? Bueno, esta es una pieza macroscópica. ¿Cómo es que vemos o cómo es que ustedes ven las lesiones? Bueno, sí vemos, porque esta es una pieza, una resección. Vean, este y este, doctores, son lesiones polipoides sésiles. Está la mucosa y en automático está el pólipo o la lesión polipoide. Este de acá, doctores, también es sésil, porque aquí está la mucosa, pero en esta imagen lo que intenta mostrarles es que los pequeñitos son pólipos y los grandotes son adenomas. ¿Tiene razón? Puede ser que sí tenga razón. ¿Por qué? Si leyeron ustedes su libro, les habla de síndromes poliposos familiares, ¿ok? O la poliposis familiar hereditaria. Y estos pacientes que tienen una enfermedad genética, una alteración genética asociada, doctores, y que van a tener pólipos, son pacientes que si ustedes entran a hacerles la colonoscopía en un segmento como este, doctores, le van a encontrar más de 100 o más de 1000 pólipos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? ¿A quitar todos los que puedan? No. Los que van a quitar, doctores, van a ser los que vean ustedes más grandes. ¿Qué medidas se recomienda que quiten del pólipo? Cuando tienen una poliposis, doctores, ¿ok? Cuando tienen una poliposis se recomienda que quiten aquellos pólipos que midan más de 1.5 centímetros. ¿Por qué? Porque es más probable que sean los que tengan displasia, es decir, que correspondan a adenomas, ¿de acuerdo? Y vean la diferencia entre las lesiones polipoides y un adenocarcinoma o una neoplasia maligna. Les mostraba en las otras imágenes, doctores, que veíamos de otros casos, como normalmente la mucosa alrededor está conservada y la neoplasia vemos que se sobreeleva de la mucosa y el centro está excavado por la úlcera. Muchos de ellos están asociados a una úlcera, doctores. Ok, esta es otra pieza macroscópica donde lo que intenta mostrarnos es que su libro dice que crecen en anillo de servilleta. ¿Eso qué significa, doctores? Que ocupa alrededor de la luz. Por eso es que los pacientes con carcinoma de colon, doctores, son pacientes que van a sufrir de estreñimiento y que si hacen popó, sus heces fecales o su materia fecal son los... sus heces son churritos, delgaditos, finitos, son delgaditos, doctores. No es el tamaño normal o el grosor normal que pudiéramos tener la mayoría de los pacientes. En los pacientes con carcinoma, como la luz está disminuida, el tamaño de su materia fecal, el grosor, son muy delgados, dependiendo de cómo esté la luz. Crece y ocluye la luz, de modo que muchos pacientes, doctores, a veces ni siquiera se dan cuenta que tienen una neoplasia hasta que se ocluyen por completo, doctores, ¿ok? Entonces, vean, está el tejido normal, y esta es la neoplasia, donde aquí macroscópicamente se ve que rompió ya la serosa. Vean, todo esto es la neoplasia, y aquí, esta zona de acá, corresponde a un adenoma, doctores. La mayoría de los adenocarcinomas vamos a encontrar que están asociados a un adenoma del cual se originaron.
y en la mayoría de los adenocarcinomas, los adenomas que les dan origen son vellosos, doctores. Ok, esta es otra imagen macroscópica. Vean nuevamente el segmento colónico, la mucosa conservada, y donde está la neoplasia. Esto es una úlcera, doctores. Todo esto es una úlcera. La neoplasia normalmente se eleva sobre la mucosa, sus bordes son irregulares, anfractuosos, tienen necrosis, y el centro tiene necrosis y la úlcera, doctores. Están excavadas. La mayoría de las neoplasias de colon tiene esa característica, doctores, que están excavadas. Ok, ¿qué es lo que vemos histológicamente o cómo se llaman las neoplasias de colon? Pues si el colon, doctores, tiene formaciones glandulares, su epitelio es glandular, doctores, su neoplasia se va a llamar adenocarcinoma, su neoplasia maligna, ¿ok? Y los clasificamos en bien diferenciados, moderadamente diferenciados y poco diferenciados, al igual que como lo vimos en esófago, dependiendo del porcentaje de formaciones glandulares que veamos, doctores. ¿Cuál es otra de las características histológicas que tiene el adenocarcinoma de colon, doctores? Algo que se le conoce como necrosis sucia. Esto que ven ustedes en la luz de las glándulas, doctores, corresponden a detritus celulares con infiltrado inflamatorio agudo, y a eso se le conoce como necrosis sucia. La mayoría de las neoplasias metastásicas, doctores, con formaciones glandulares que nosotros vemos que tienen necrosis sucia, podemos sugerir al clínico, cuando no tenemos inmunohistoquímica para realizar la búsqueda del primario, doctores, lo que podemos sugerirles es que en base a la imagen histológica se sugiere búsqueda de primario en colon. ¿Por qué? Porque la necrosis sucia es exclusiva, doctores, de colon, ¿de acuerdo? Ok, y entonces si hablamos de que se clasifica de acuerdo a sus formaciones glandulares, si nosotros vemos esta imagen de la neoplasia maligna, esto correspondería a un adenocarcinoma de colon moderado o bien diferenciado, dependiendo de cómo esté el resto del tejido. Y esta imagen, doctores, que casi no tiene glándulas, sería un adenocarcinoma de colon poco diferenciado. ¿Dudas o preguntas hasta aquí, doctores? Sí, yo, doctora, ¿me escuchó? Sí, Celso. Estábamos diciendo que los adenocarcinomas se originan de los adenomas vellosos. Eso es siempre, ¿verdad? ¿Eso es qué? ¿Siempre? A ver, les decía que la mayoría de los adenocarcinomas, ¿sí?, se van a originar en un adenoma, ¿sí? La mayoría de ellos. O sea, que nosotros lo logremos ver. Y que cuando identificamos el adenoma del cual se originaron, habitualmente son de tipo velloso. Cuando a nosotros nos llega una pieza quirúrgica, doctores, por un adenocarcinoma de colon, o sobre todo en colon, es cuando vemos que se originan de los adenomas, nosotros tenemos que muestrear toda la neoplasia para que les podamos dar su grado de diferenciación, su extensión de la invasión, doctores. Y si vemos, por ejemplo, en esta neoplasia, esta parte y esta de acá corresponden a adenomas, doctores, o a formaciones previas, ¿ok? Entonces, si logramos identificar algo que parezca de dónde se originó, es decir, un adenoma, lo muestreamos, y si logramos decirles que se originó de allí, o sea, si lo vemos al microscopio, doctores, lo asentamos. ¿Okay? ¿Es importante asentarlo? No, no es importante asentarlo. Lo más importante es que les digamos a ustedes si es maligno, cómo se diferencia y hasta dónde está infiltrando. ¿De acuerdo? Sí, doctora, ya quedó, gracias. ¿Alguien más? Doctora, perdón, yo pudiera regresar tantito a algo, o sea, que ya dijo. Es que en el libro había algo que se mencionaba que era pólipos pólipos amartosos, creo que se llamaba o algo así, ¿no? A ver, no. De hecho, el libro ni siquiera les menciona, creo, los amartomatosos. Les dice pólipos adenomatosos. Adenomatosos, no es ok. Eso Perfecto. no existe.
Ah, ok, gracias. El pólipo adenomatoso no existe. Es un término que utilizan muchos patólogos y muchos clínicos, sí. ¿Ok? Para los clínicos o los colonoscopistas, endoscopistas, ¿es válido? Sí, sí es válido. ¿A qué le llaman ellos pólipo adenomatoso? A un pólipo que tiene un gran tamaño y que por las características con las lentes que ellos utilizan, ¿sí? En el endoscopio o en el colonoscopio, ellos sospechan que tiene displasia, ¿ok? De entrada, para ellos un pólipo adenomatoso es un pólipo que es más grande que el resto, que la superficie se ve ulcerada y que ellos ven que está alterada la mucosa. Para ellos es un pólipo adenomatoso. ¿Por qué? Porque es muy probable que tenga displasia y que nosotros se lo reportemos como un adenoma. Algunos patólogos utilizan el término pólipo adenomatoso. Eso no es correcto. Y les van a decir un montón de cosas, un montón de cosas. Realmente, si buscamos en los libros, se los clasifican como pólipos y como adenomas, ¿ok? No como pólipo adenomatoso. Anteriormente utilizaban el término en patología de pólipo adenomatoso para los pólipos hiperplásicos. Doctora, pero sí, perdón, sí confirmó lo que dijo Mario, porque si bien así, sí dices como tal pólipos amartomatosos. Los pólipos amartomatosos sí existen. ¿No se acuerdan de qué clasificación dimos de los pólipos? ¿Cómo se clasifican los pólipos? Uy, doctora, Amartomatosos, hiperplásicos, inflamatorios. inflamatorios. A ver, espérenme, no hablen todos. ¿Quién habla? Si quieres, Celso. ¿Fernando? Ya se los digo yo. Amartomatosos, inflamatorios e hiperplásicos. Ok. Así es como se clasifican los pólipos. Son esos 3 tipos de pólipos. ¿Sí? ¿Y los adenomas? Tubular, velloso y tubulovelloso. Ok, Celso. Espérenme, Luis Fernando a ver, espérenme. Espinosa, Luis Fernando y Celso Carlos Galván. Estamos a 9. Ok. ¿Sí, Mario? ¿Y Emiliano? se me fue el internet, doctora, pero sí escuché la mayoría. Entonces, Ok. Me entré por el celular. el término el pólipo adenomatoso ya no se ocupa, doctora. Va que va. El pólipo adenomatoso, el término pólipo adenomatoso es un término que sí es válido para los endoscopistas o colonoscopistas, ¿ok? Sí es válido. Para ellos sí. En patología no. Ya no se debe utilizar ese término. O le llamas pólipo o le llamas adenoma. Les repito, ¿a qué se le llamaba antes pólipo adenomatoso? Al pólipo hiperplásico. ¿Sí? ¿Quedó claro? Muy claro, doctora. Gracias. Sí, ¿sí, Mario? Sí, perfecto, doctora. Gracias. Ok, ¿alguien más? ¿No? Ok, entonces continuamos con apéndice, que es la última parte del capítulo de gastrointestinal. Bueno, el apéndice secal, doctores, se llama así apéndice secal porque es un agregado en el ciego. O también se le llama apéndice vermiforme porque tiene forma de gusano. ¿De acuerdo? ¿Dónde se localiza el apéndice secal? Eso lo van a estudiar ustedes porque ya estoy por terminar con todo el grupo, solamente tengo a los recursos, ahorita ya nada más yendo a la práctica y la mayoría, sí, no he sacado el porcentaje, pero creo que es más del 90%, no sabe dónde está el apéndice, cómo se llama el sitio en el abdomen del paciente cuando ustedes llegan y lo exploran. ¿Cómo se llama ese lugar donde está el apéndice, doctores? Entonces, tienen que repasar eso. O sea, eso no es patología. Sé que la patología no les importa porque no les va a servir, doctores, porque ustedes quieren ser clínicos y quieren ser quirúrgicos. Eso que les pregunto en las prácticas es clínica y es para que les sirva para quirúrgica.
Ok, entonces van a ir a repasarlo, por favor, doctores. A ver si se toman la molestia de ver el mugre monito que aparece en todos lados, donde les divide en 9 la panza. Ok, por favor. Entonces, se llama también vermiforme, ya casi no se utiliza ese término, doctores, pero se le llamaba vermiforme porque significa que tiene forma de gusano, ¿de acuerdo? Función del apéndice, ninguna en la vida extrauterina. En la vida intrauterina, doctores, es un órgano linfoide, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo identifican ustedes o cómo identificamos que es un apéndice? Ustedes cuando entran y operan al paciente saben que es un apéndice porque la van a encontrar en su lugar. Cuando ven la pieza suelta o aislada, ¿cómo identifican que es un apéndice? Porque el frasco dice... ¿Perdón, Emiliano? ¿Tiene forma de camarón? Por sus divisiones. ¿Tiene forma de camarón? ¿Podría ser por las divisiones, doctora? ¿Perdón, Luis Fernando? ¿Por las divisiones? ¿Por las dimensiones? No, divisiones. Miren, a ver, los que ya nada más falta que roten los recursos, pero todos los demás, ¿les pregunté alguna medida cuando rotaron? No, doctora. No. ¿Por qué creen que no les pregunto medidas? Porque puede cambiar. Por la variabilidad. Van a variar dependiendo de la edad, de la estatura, de la complexión. Muchos órganos. El apéndice no importa la complexión, ¿ok? Pero, por ejemplo, un apéndice de un niño no es igual que no es igual que la de un neonato o que la de un viejito o la de una mujer o la de un hombre, o si la mujer, por ejemplo, o el paciente tiene, por ejemplo, linfoma o leucemia, un apéndice se ve bien diferente, ¿ok? Aunque no esté infiltrada, ¿de acuerdo? Entonces, habitualmente no les pregunto medidas, doctores, porque si bien es cierto el libro o los libros, dependiendo de la materia en la que estén, les van a dar ciertas medidas. O sea, tiene muchas variaciones. El apéndice secal, por ejemplo, doctores, creo que les dan una medida de 7, 9 centímetros, creo máximo, no sé. Yo he visto, el apéndice más grande que he visto era un apéndice de 16 centímetros, doctores. Entonces, porque medía 16 centímetros, ¿ya no era apéndice? No, ¿ok? Entonces, primero, tenemos que verle la forma y debemos de ubicarle dos partes. Un extremo, doctores, que va a ser una luz y otro extremo que va a estar ciego o que no tiene una luz, doctores, que está cerrado, ¿ok? Aparte de eso, doctores, ustedes siempre, todas las apéndices que ustedes vean van a tener su mesoapéndice, doctores. Aunque el cirujano le quite lo más que pueda, siempre van a encontrar un fragmentito de tejido adiposo que significa que ahí estaba el mesoapéndice. ¿De acuerdo? Esas son las características anatómicas por las que ustedes van a identificar un apéndice secal. ¿Ok? ¿Cuántas partes tiene el apéndice secal, doctores? Tiene 3 regiones. Una que es la luz o la hueca, que es la base donde ustedes lo desprendieron. El resto hasta acá corresponde al cuerpo, doctores, y la porción final que es ciega se llama punta, ¿de acuerdo? Entonces, de cada una de esas regiones, doctores, nosotros como patólogos tenemos que meter un corte representativo de cada región cuando vemos que el apéndice lo enviaron ustedes por algún proceso inflamatorio, ¿ok? Entonces, esta que ustedes ven aquí es un apéndice prácticamente normal, doctores. Clínicamente y quirúrgicamente, sobre todo quirúrgicamente, doctores, los procesos inflamatorios del apéndice los dividen en 4 fases. Esta sería un apéndice en fase 1. Cuando ya estén en cirugía les van a dar los nombres correctos de cada fase, doctores. Pero
En la primera fase, lo único que logran ver ustedes como quirúrgicos es que los vasos sanguíneos y porciones del mesoapéndice, doctores, pueden estar congestivas o ingurgitadas, es decir, los ven más prominentes de lo normal, ¿de acuerdo? Y la fase 4 corresponde a la perforación, doctores, ¿ok? Esta apéndice corresponde a un apéndice quirúrgicamente en fase 4, es decir, cuando a mí me llega yo la veo perforada. Entonces, si ustedes se fijan, está muy congestiva, tiene esta solución de continuidad que es una perforación y la punta está cubierta por material purulento, doctores. Este es un corte histológico, doctores, de un apéndice, donde vemos todas sus capas, doctores, y vean, la mucosa, doctores, está formada principalmente, si es cierto, tiene glándulas, las vemos en la superficie, pero principalmente vemos tejido linfoide, lo que corrobora el hecho de que en la vida intrauterina es un órgano linfoide, doctores, ¿de acuerdo? Histológicamente, si el paciente llega clínicamente, ustedes ya lo exploraron, le hacen su McBurney, lo exploran y ustedes ven que tiene el punto de McBurney positivo y todos los 20,000 que existen más, doctores, ustedes exploran al paciente y dicen, sí, por exploración física sí cumple el requisito para ser una apendicitis. Ok. Pero aparte de palpar al paciente, de explorarlo, ¿qué le piden? Le piden exámenes de laboratorio. ¿Qué les va a importar del examen de laboratorio? Para hacer diagnóstico, la biometría hemática, doctores. Les va a interesar la parte de la fórmula blanca, donde los leucos, doctores, van a estar arriba de 15,000 habitualmente. Y si ustedes se van a la diferencial, los pacientes con apendicitis forman bandas, doctores, ¿ok? Histológica, anteriormente, doctores, lo más que había en los hospitales de rápido eran las radiografías. Actualmente a los pacientes con apendicitis les llegan a pedir hasta tomografía, ¿no? Entonces, antes solamente era una radiografía la que pedíamos en urgencias para comprobar nuestro dicho o nuestra sospecha de que era apendicitis. Y lo que se pedían eran las radiografías de abdomen, doctores, el paciente de pie, y lo que veíamos era borramiento del psoas por la irritación peritoneal, doctores, y si estaba perforada se veían niveles hidroaéreos hacia lo que era el diafragma, doctores. Si ustedes ya hicieron su diagnóstico clínico, doctores, ¿sí? Y pasan al paciente al quirófano, ahora patología les tiene que dar el diagnóstico si realmente fue apendicitis o realmente fue otra causa la que le causó el dolor al paciente. Recuerden que siempre que ustedes emiten un diagnóstico, doctores, o tienen una sospecha diagnóstica, habitualmente deben de hacer correlación o deben de tener mínimo un diagnóstico diferencial, doctores. Siempre tiene que ser así. Y sobre todo cuando están de estudiantes, doctores. Si ustedes nada más dicen o les soplan el diagnóstico o les soplan una respuesta, se van a ir a leer solo ese tema. Cuando nosotros aprendemos a estudiar, doctores, si nos dan el tema, ¿sí? Supongamos que les soplaron la respuesta y les dicen, es apendicitis. Ustedes van y nada más leen la parte de apendicitis, hasta ahí quedaron y no aprendieron más. Siempre se tienen que ir a la parte que dice diagnóstico diferencial. Y cuando dice diagnóstico diferencial, doctores, en esas partes normalmente les va a decir qué otros estudios de laboratorio o qué otra exploración puedes hacerle a tu paciente para descartar otras patologías y no casarte con una sola. ¿Por qué les digo esto? Con apéndice sucede mucho, doctores. Llegan pacientes, recuerden que sus pacientes van a llegar a urgencias por dolor, la mayoría de ellos. Hay pacientes que van a llegar desmayándose de dolor y hay pacientes que van a llegar como si nada y les van a decir, es que me molesta un poco. ¿Por qué? Porque va a depender de la tolerancia del dolor que tenga cada paciente, doctores, ¿ok? Y no porque vean a ustedes al paciente muy tranquilo y digan, no tiene nada, se está haciendo todo menso, ni lo toco y ya que se vaya. No, así vaya, si tiene molestias regresa.
¿qué creen, doctores? Son los pacientes que habitualmente se les complican y que regresan y que demandan a los hospitales, ¿ok? Si ustedes exploran de manera adecuada, doctores, si ustedes interrogan de manera adecuada al paciente, muchos pacientes prácticamente les van a decir qué es lo que tienen. O sea, obviamente no porque ellos sepan, doctores, pero con la adecuada exploración y el interrogatorio, los pacientes les van a dar a ustedes el diagnóstico. Ustedes ya lo único que van a tener es que escribirlo prácticamente, ¿ok? Obviamente tienen que haber estudiado, ¿ok? Ustedes ya metieron al paciente, completaron toda su exploración, hicieron diagnósticos diferenciales y dijeron, sí, es apendicitis. Entonces llega la muestra patología, llega el apéndice a patología, doctores, ¿y qué es lo que nosotros tenemos que ver para reportarles realmente una apendicitis, doctores? Tenemos que ver infiltrado inflamatorio de neutrófilos en la capa muscular, ¿ok? Si no hay neutrófilos en la capa muscular, eso no es apendicitis. Llámenle como quieran, pero no es apendicitis, ¿de acuerdo? Ok, les decía yo, el apéndice tiene 3 segmentos o 3 regiones, doctores, y de cada región nosotros tenemos que meter un corte. Metemos uno de la base para ver si realmente no hay infiltrado inflamatorio importante en esa región, porque si tiene mucho infiltrado inflamatorio o tiene un absceso en la región, en el límite, doctores, el paciente se les puede perforar como quirúrgicos, ¿ok? ¿Por qué? Porque el proceso inflamatorio continúa en el muñón que dejaron ustedes. En el tercio medio, doctores, porque habitualmente la mayoría de las apéndices se ocluye o se obstruye en esa región, en el tercio medio o en el cuerpo, doctores. Y la punta, doctores, porque es el sitio donde se origina la neoplasia maligna más frecuente del apéndice secal, ¿de acuerdo? Los cortes que metemos, doctores, son de base y de cuerpo transversales, es decir, así atravesados, como lo están viendo así, esto es un corte transversal. Y de la punta, doctores, es un corte longitudinal. ¿Por qué? Porque si en la punta se origina la neoplasia, doctores, cuando nosotros cortamos la punta de manera longitudinal, logramos ver la neoplasia si le ponemos atención. La mucosa, doctores, o la pared del apéndice es así como este lado, café claro, doctores. Y la neoplasia siempre la vemos sí o sí así, amarilla. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros cortamos la punta de manera correcta, doctores, y vemos la neoplasia, en automático lo que tenemos que hacer es empezar a entintar y a meter más cortes que nos permitan estadificarle al paciente. ¿Ok? ¿Cómo se llama la neoplasia maligna más frecuente del apéndice secal que se origina en la punta? Carcinoma neuroendocrino, doctores. Anteriormente se le llamaba carcinoide. Ya no se utiliza el término carcinoide, ahora son carcinomas neuroendocrinos, ¿de acuerdo? El carcinoma neuroendocrino que se origina en el apéndice secal, doctores, es de los bien diferenciados o de bajo grado, doctores. ¿Cómo es que nosotros vamos a ver histológicamente un carcinoma neuroendocrino? El carcinoma neuroendocrino pertenece al grupo de neoplasias que se conocen como neoplasias de células pequeñas, redondas y azules. Se llaman así, doctores, porque en estas neoplasias lo que predomina son los núcleos, ya sea porque son células inmaduras o porque son carcinomas neuroendocrinos, donde lo que predomina es el núcleo, doctores, ¿ok? ¿Cómo es que vamos a ver los carcinomas neuroendocrinos? En los carcinomas neuroendocrinos, créate la otra sesión, por favor, Mario. ¿Tienen clase? A las 7, doctora. Ok, nos da tiempo, por favor. Se lo mando. Sí.